y dígale: Señor, yo anhelo escucharte en esta mañana. Que tu voz ministre cada corazón presente, Señor, y que tu propósito se cumpla por el cual nos has enviado, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Bueno, ¿cuántas personas aquí tienen pareja? Levanten la mano todos los que tienen pareja. Ahora levanten la mano los solteros. Esa palabra es para usted. Sea soltero o casado, la palabra de Dios siempre tiene un propósito. Amén. Pero quiero preguntarle a todas las parejas, los que han tenido parejas alguna vez o ahora en la iglesia, ¿cuántas peleas tienen a diario porque usted siente que su pareja es más carnal y usted más espiritual? Y en esas peleas, en ese vaivén cada día, viene la crítica, el juicio, el señalamiento, ¿verdad? Porque yo considero que soy espiritual y usted no. Porque usted reacciona siempre bajo sus emociones y yo no. Yo soy más espiritual, ¿verdad? Entonces, es un problema que a diario afecta los matrimonios en Cristo Jesús. Es un problema que a diario estamos enfrentando todos expuestos a esa necesidad de ver la gloria de Dios. Y hoy le he titulado esta enseñanza para los que quieren tomar apuntes, sea soltero o esté casado, le va a servir. ¿Qué hacer si tu pareja no es espiritual? Diga conmigo: ¿qué hacer si mi pareja no es espiritual? ¿Será que existe algo que pueda cambiarnos? ¿Existe alguien que pueda transformarnos? Amén. Pero por ahora vamos a escuchar el consejo del Señor. Así que yo le invito a que en esta mañana se abroche el cinturón, porque hoy vamos a hablar un poco fuerte. Amén. Voy a atreverme a entrar a los hogares a través de la puerta, entrar a la cocina, a los dormitorios y poder hacer un escaneo de lo que cada uno está experimentando en su casa. Incluso, esta es una palabra que demanda mucho sobre el liderazgo, ¿sí? Porque para muchos allí sentados han experimentado que es fácil ser líder en la iglesia, ¿verdad? Pero en la casa no. Quizás en la iglesia te creen tu liderazgo, pero en la casa no. Porque usted acá no grita como grita en la casa, ¿verdad? Y por los gritos que usted da a diario en su casa, por eso usted no le creen que usted es un líder. Por la manera como usted reacciona, por la manera que usted habla, porque saben que usted es chismoso, chismosa. Bueno, ¿cuántas cosas sí conocen los que conviven con usted? Eso hace que le quite a usted la autoridad de los que habitan en casa. Entonces, hoy vamos a hablar de una palabra general para que no vaya a sentir que vamos a hablar de ustedes, sino que a través de dos historias de la Biblia voy a ilustrar lo que puede pasar en una pareja, en un hogar donde uno de ellos no es espiritual. Amén. Y quiero que me acompañen en el libro en 2 de Samuel capítulo 6. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 12. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 12. Cuando estén allí me regalan un fuerte amén. ¿Qué hacer si tu pareja no es espiritual? Amén. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que él tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Qué hacía David? Danzaba. Usted no ha sentido, no se ha preguntado alguna vez por qué usted cuando está en alabanza no siente moverse, no siente el deseo de cantar, no siente el deseo de adorar a Dios. Es lo que vamos a descubrir hoy a través de David.
David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Qué quiere decir júbilo? Que la alabanza provoca alegría. Cuando uno tiene libertad, cuando el mundo no está dentro de nosotros, yo puedo sentir la alabanza. Amén. Y no importa cómo danzo, cómo me muevo, cómo canto, grito, danzo, estoy sintiendo un gozo tan especial porque lo estoy haciendo para Dios. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, ¿quién era Mical? Hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció con todo su corazón. Amén. ¿Será que en casa hemos experimentado eso alguna vez? Se levanta usted contenta o contento, pone la canción remolineando y empieza a barrer, a hacer los huevitos, los pericos, y cuando se levanta el ogro de su esposo o el ogro de su esposa, no se levanta en el espíritu y empieza a ver que usted está contento y ella no, empieza un problema allí. ¿Pasa o no pasa en la casa? Y usted está con esa alegría, con ese gozo, esa libertad de experimentar el don de Dios, de experimentar lo que está sintiendo, pero los que están alrededor no lo están haciendo. Por lo tanto, dice que Mical, siendo su propia esposa, despreció a David, lo menospreció en su corazón. Versículo 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a los hombres como a las mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Cuando uno está lleno del Señor, uno quiere no solamente danzar, no solamente tener esa libertad, sino también compartirla con los demás. Amén. David, como buen adorador en espíritu y verdad, como futuro rey de Israel, como futuro hombre que iba a ser puesto en el lugar donde Dios había escogido, este hombre ya había sido preparado con todo su corazón para amar a Dios primeramente. Amén. Para darle todo al Señor. Volvió pues luego David de bendecir su casa, y nuevamente saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Cuando a uno lo ven metido en el espíritu, los demonios van a empezar a estorbarte. Y mire lo que estaba pasando en Mical. Le habló diciéndole que él era un cualquiera, un hombre que está en la gloria de Dios, que ha traído el arca de Dios nuevamente a tierra. Y Mical, en vez de estar contenta, Mical, en vez de estar en ese mismo gozo, no, por el menosprecio en su corazón, ahora lo está viendo como un cualquiera. Versículo 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué trajo sobre la vida de Mical la deshonra contra David? El no poder tener hijos, por haber deshonrado a David. Y esto es algo que diariamente pasa en casa, pero desconocemos las consecuencias. Cuando una persona ama a Dios con todo su corazón, sirve a Dios con todo su corazón, y yo le sirvo por piedra de tropiezo, la palabra de Dios, ¿qué dice? Es mejor que se cuelgue una soga en el cuello y se tire a lo profundo del mar, antes de que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Consecuencias sobre los que difaman, sobre los que se burlan, sobre los que nos menosprecian, porque a diario intentamos agradar ¿a quién? A Dios. Porque a diferencia de los que son carnales, no están buscando agradar a Dios, buscan agradarse a sí mismos todos los días,
buscan intentar hacer su vida y de su vida lo que ellos quieren, pero a diferencia de los que son espirituales, de los que avanzan en el propósito de Dios, no quiere decir que Dios ame más a unos que a otros. Lo que estoy tratando de mostrar es todo lo que está pasando dentro de nuestros hogares, simplemente por la rivalidad, ¿sí?, entre los que son espirituales y los que son carnales. Amén. Así que Mical tuvo consecuencias. Mical fue menospreciada después. Más adelante se va a conocer la historia de Mical. Pero me impacta mucho la respuesta que le da David a Mical. Una persona espiritual nunca pelea con los carnales. ¿Usted quiere ser de verdad espiritual? Tiene que aprender a tener un freno. Porque si usted como espiritual, alguien le sacó la piedra y usted la lanzó, usted ya no es espiritual. Usted era espiritual hasta el momento que ese alguien te provocó. Mire lo que dice versículo 22. Entonces David dijo: ahora me haré más vil que esta vez y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿David peleó con Mical? No. David dijo: ¿quieres ganar? Está bien, gana. Trátame como tú me quieras tratar. Yo me haré más vil delante de ti, ¿sí? Yo voy a perder ahora delante de ti, pero sé que el que se humilla, Dios lo va a exaltar. Entonces, en la rivalidad y en las peleas de quién es más espiritual o quién es más carnal, los espirituales que creen ser espirituales cometen errores graves. Y es no actuar como actuó David, es corresponder a la pelea, es responder después. Yo tenía un dicho muy grande en el proceso con mi esposa cuando fuimos novios, y tantas peleas que teníamos nosotros a diario. ¿Sabe que cuando íbamos donde los pastores, yo siempre decía lo siguiente: pastor, es que ella siempre me saca del espíritu. Yo estoy en el espíritu y siempre me saca. ¿Y saben cuál era la respuesta del pastor principal cuando me hablaba a mí? Me decía: ¿de qué espíritu te sacó? Porque si tú eres espiritual y no es sino que tu esposa te provoque y sale la carnalidad de ti, tú no eres espiritual. Pastor, pero es que yo intento ser espiritual, yo voy bien, voy orando, estoy sirviendo, tengo una vida de compromisos, de liderazgo, pero no es sino que ella me provoque y me saca de ese espíritu. Amén. Entonces a veces pasa que usted siente que es muy espiritual, y es lo que vamos a ver hoy a través de la palabra. Si de verdad los que son espirituales es porque son espirituales o simplemente creen ser espirituales. Amén. El carnal no tiene que perder ni ganar nada absolutamente. Simplemente el carnal sabe que está lejos de Dios y que le hace falta algo. Amén. Ahora, quiero que me acompañen al libro de Job. Libro de Job, capítulo 2. En la historia pasada vemos cómo una mujer desprecia, cómo una mujer expone, cómo una mujer daña el corazón de su esposo. Vemos cómo una mujer lo toma como cualquiera a su esposo. Ahora, en esa segunda historia vamos a ver qué pasó aquí en el nombre de Jesús. Ya estamos allí, libro de Job, capítulo 2. Versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también de entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiéndole Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiéndole Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida.
Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. En el versículo 1, los que conocen la historia saben que Satanás ya había destruido todo lo que tenía Job, ¿verdad? Le mató a sus hijos, le destruyó todas sus riquezas, le quemó todo lo que él tenía a cargo, le había destruido por completo toda su vida. Toda su vida se la había arruinado. Pero aún así Job no había blasfemado contra Dios. Dice la palabra en el versículo 1 que en todo esto Job no levantó palabra contra Dios. Antes dijo Job que amaba en su integridad al Señor. Pero acá en el versículo 2 vuelve Satanás y tienta a Job, ¿sí? A Jehová, perdón, y vuelve y extiende a Satanás la mano. Ahora no solamente le ha quitado todo, sino que ahora tocará su vida con una enfermedad. Es como si a usted hoy le dijeran el médico: usted tiene cáncer. ¿Se le destruye la vida a cualquier persona si llega a escuchar eso o no? Claro, porque al parecer el cáncer es una de las enfermedades más silenciosas que cuando usted se da cuenta se encarga de llevárselo rápido. Porque así como trabaja silenciosamente destruyendo un cuerpo, cuando nuestra mente, nuestro corazón se da cuenta de algo así, avanza más la enfermedad. Entonces Satanás ahora pone una enfermedad, una sarna. ¿Alguno de ustedes le ha llegado a dar sarna alguna vez? Una herida, le cayó infección, le empezó a regar, o un sarpullido, algo así. Pero habla claramente de sarna, desde la cabeza hasta los pies. Y cuando la Biblia habla de sarna, habla de la enfermedad como lo que nosotros conocíamos en aquel tiempo como la lepra. La sarna no solamente era una enfermedad que afectaba a la persona, sino que afectaba a los que estaban alrededor, ¿sí? Si tenía sarna, cuando un perro le da sarna y el perro donde se acuesta va a quedar eso que él bota. A quien toca el perro se le va a juntar eso que él bota. Entonces, así para que me entienda más o menos qué significaba la sarna. Entonces, Satanás vuelve y tienta, pone un peso mayor sobre Job, y en el versículo 9 vuelve y aparece el matrimonio. Entonces dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Vuelvo y repito. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Entonces Job le dijo a su mujer: ¿cómo sueles hablar como cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien solamente? ¿El mal acaso no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Cuando yo leí la historia por primera vez, yo me hice una pregunta. Hoy que estamos hablando de los carnales y los espirituales, ¿por qué en todo lo que le quitó Satanás a Job no le quitó su mujer? Una mujer que lo maldice y que maldice a Dios, que hubiera quedado por allá, bajo el fuego de Dios. Pero no. Dios lo único que le dejó a Job fue la mujer. Y como recompensa, Job lo ha perdido todo. Ahora tiene una sarna que lo está destruyendo, una sarna que hace que le provoque piquiña por todo su cuerpo. Lo único que tiene Job en ese momento es su esposa. Y lo único que le quedaba, suelta ahora a esta mujer carnal y le dice: maldice a Dios y muérete. Qué belleza de mujer, ¿no? ¿Job fue bendecido con esa mujer? ¿Qué creen ustedes? Al final de la historia vemos que sí, que la mujer es transformada y cambiada por Dios. Pero aquí hasta el momento, mientras es carnal, no es de bendición. Porque una cosa es que una mujer te apoye en las buenas y en las malas, ¿verdad?
que una mujer confíe y crea en ti, que una mujer camine contigo, pero que ella toque con tu Dios, que toque con tu fe, que al verte mal te deje también a ti solo, y porque tú estás siguiendo a Dios, ahora maldice a Dios y muérete. O sea, qué recompensa de una mujer espiritual estaba recibiendo allí Job. Pero miren lo siguiente, David está bien, David está teniendo el triunfo de Dios, David ha retomado el arca del pacto, David simplemente ama a Dios con todo su corazón, le va bien y danza con libertad delante de Jehová. Y aún así su mujer lo menospreció, su mujer blasfemó contra él e hizo todo lo que ya vimos en la historia. Ahora Job, que lo ha perdido todo, que está mal, viene esta mujer y lo maldice por su Dios. Como dicen los dichos, ¿quién tiene contento a una mujer? ¿Cómo poder nosotros conocer a una mujer? Cuando los hombres se reúnen, 2, 3, 4 hombres se reúnen a hablar, sus conversaciones son diferentes a las de una mujer, ¿verdad? Bastante diferentes. Los hombres tienden a ser más maduros, más espontáneos, más dados a ser más pocos expresivos, pero más dados al grano, digámoslo así. Una mujer es de más detalles, de más emociones. Una mujer es de que si va a visitar o hacer algo, primero ve con qué estás vestido, primero te dice cómo estás de bonita. O sea, hay una diferencia entre mujeres y hombres. Amén. Entonces, cuando yo estoy colocando a Mical y a la esposa de Job, las estoy poniendo también como si fueran esos esposos o esposas carnales. Amén. No estoy hablando solamente de las mujeres, sino que estoy haciendo una generalización entre hombres o mujeres que a la final son carnales, que todo momento y en todo tiempo están bajo la influencia de sus emociones. Carnalidad en ambas personas a flor de piel. Son miles de situaciones que a diario nos muestran la realidad de quién está más cerca a Dios que el otro. Amén. Entonces, esta verdad que hoy vemos nosotros, esta realidad que está pasando en los hogares, también pasa con nuestros hijos, ¿verdad? Si usted tiene 2, 3 hijos, ¿usted sabe cuál está más cerca a Dios o no? La pregunta es, si usted sabe que uno de sus hijos es carnal, ¿usted lo deja de amar? Ahora, si su esposo es carnal, ¿por qué si lo deja de amar? Por eso les dije que se abrocharan el cinturón. Vuelvo y empiezo. Si sus hijos, entre 3 hijos, hay uno que es la oveja negra, ¿sí? Que da dolores de cabeza, que es rebelde, que es patán, le hago una pregunta a los papás, ¿usted lo deja de amar? ¿O quizás empieza a amarlo más? Quizás usted se empieza a centrar más en el desobediente, en el rebelde, empieza a centrar más su esfuerzo, más el tratar de darle algo diferente para que cambie, y los otros 2 hijos que sí van bien empiezan a experimentar esos celos, porque usted, en vez de dejar de amar al rebelde, al que es carnal, usted empieza a amarlo más, necesita más cuidado. Amén. ¿Por qué con tu pareja no actúas igual? Si ese hombre no le gusta leer la Biblia, ejemplo, creo que aquí no hay, pero usted ve que nunca lee la Biblia. La pregunta es, ¿cómo yo logro que mi esposo lea la Biblia? Usted lo ve todos los días echado en el sillón con el control en la mano, y eso a usted le hierve la sangre. Y cuando usted ve que eso está pasando, usted va y se pone a leer la Biblia y empieza a leer duro para que él escuche, pone música cristiana para que él escuche, empieza a estorbarle, y lo que va a pasar es que empieza la pelea, porque usted no está respetando el espacio de su esposo. Pero ¿será que mientras usted lee la Biblia, usted está contenta porque él está leyendo o está en el televisor? No, usted ya está molesto o molesta. Y esa molestia, en vez de enfocarte a buscar provocar algo en él, lo que te desenfoca es para que venga más desamor sobre él. Y vaya, si le va mal a su esposo, ¿cómo le va a caer la espiritual? Eso le pasa por no ir a la iglesia. ¿Sí o no?
Vaya que a usted le pase algo malo y sale el espiritual y le recuerda que usted no ha orado en el día. Vaya usted, actúe así con su hijo. Usted no actúa así con sus hijos. Usted a sus hijos les da amor, les habla diferente. Es más, si usted tiene que sentarse con sus hijos a orar, ¿lo hace o no? Con su esposo o su esposa no. Usted lo primero que hizo fue tirar un misil sobre esa persona, sobre el carnal. Entonces, en estos dos ámbitos espirituales, voy a hacerle dos preguntas más fuertes para que razonemos en algo que quiero mostrarles hoy. Levanten la mano todos los que se han casado, que saben qué significa esto, ¿verdad? ¿Sí saben qué significa eso? ¿Qué significa eso? No me va a decir, ay, dos cordones, pastor, no. ¿Qué significa eso en el ámbito espiritual? El esposo, la esposa y la unión que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa palabra la vemos como promesa cuando sellamos un matrimonio, como cordón de tres dobleces que no se rompe jamás. Entonces voy a ponerles una ilustración: esposo rojo, esposa blanco. Mientras no están unidos en un matrimonio, están simplemente en esta unidad. Son uno solo, según una sola carne, como lo dice la palabra. Al ser uno solo, pues van a rozar todos los días y no van a tener en medio algo que les ayude a alivianar la carga, las diferencias. Pero cuando se sella un matrimonio en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios entra ¿en dónde? En medio de la pareja. Y como cordón de tres dobleces, provoca y fortalece la relación de tal manera que cordón de tres dobleces no se va a romper. Ahora, todos tienen claro esa parte, ¿verdad? Quiero hacerles una pregunta. Si Juan y Lucía son unidos por el Espíritu Santo en un matrimonio cristiano, la pregunta es, al estar unidos, ¿no deberían de ser espirituales ambos? Porque quien los está uniendo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Si el Espíritu de Dios ha unido una pareja, ¿ambos deberían de ser espirituales, sí o no? ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué sigue habiendo uno más carnal que otro? Uno más pegado a Dios que otro. Ahora, estoy pluralizando, no estoy diciendo que el hombre o la mujer, sino que cada uno sabe lo que vive en su hogar. Por eso les hablé de Mical, no hablé de ninguna relación de ustedes, sino de Mical y la esposa de Job. Yo sé que su esposa no le va a decir a usted, maldito, muérete, maldice a tu Dios y muérete, porque no estarían juntos, ¿verdad? Ni tampoco lo va a menospreciar. Bueno, que eso ha pasado en muchas relaciones. Entonces, al ilustrar estas dos parejas, les muestro lo que cada uno de ustedes tiene como sello en ese momento. El Espíritu de Dios está en medio. La pregunta es, si Él está en medio, ¿por qué ambos no son espirituales? Ahora le voy a hacer una pregunta de liderazgo, en especial a los líderes. ¿Por qué si usted está unida con su esposo o unido con su esposa, los dos no sirven igual? ¿Por qué los dos no siguen igual a Dios? ¿Por qué no aman a Dios igual? ¿Por qué su vida no es totalmente para Dios como usted sí siente que lo es? Si el Espíritu de Dios los tiene unidos. La pregunta es, ¿será que el Espíritu Santo está fallando? ¿Él falla? ¿Será que no tiene el suficiente poder para lograr que los dos sean espirituales? Están unidos. O sea, cordón de tres dobleces no se va a romper fácil. Si un cordón de tres dobleces no se rompe fácil, ¿por qué entonces fácil no son espirituales los dos si ya están casados? Y siguen habiendo peleas, siguen habiendo problemas, siguen habiendo discusiones, sigue existiendo uno más carnal que el otro. Estoy hablando ya de parejas en Cristo Jesús, no parejas que no se han casado, porque si usted no se ha casado con su esposa, pues el Espíritu de Dios no está en medio de ustedes, no está como cordón de tres dobleces, amén. Pero ya casados con esa promesa, tendrían que ser ambos espirituales. Ahora, la segunda pregunta, ¿ya usted sabe la respuesta o no? Segunda pregunta, ¿por qué tu pareja no sigue, no sirve y no ama a tu Dios como tú sí cada día lo haces? Y aún
se lo restregas a tu pareja. Si tú amas a Dios, le sigues y le sirves, ¿por qué tu pareja no lo hace? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Así que les voy a revelar algo que hoy va a cambiar su vida en el nombre de Jesús. ¿Cuánto les gustan las revelaciones de parte de Dios? Para los que se creen espirituales y no han logrado que su pareja lo haga igual, lo viva igual, quiero mostrarles que según eso que estamos viendo hoy, no es que seamos espirituales, sino que somos emocionalistas. No es que seamos espirituales, somos más sensoriales que nuestra pareja. No es que seamos espirituales, somos más concentrados en Dios a diferencia de nuestra pareja. El hecho de que usted lea la Biblia todos los días o usted ore a Dios todos los días no lo hace a usted un ser espiritual, ¿verdad? O sea, no hay manera de que usted demuestre que al leer la Biblia o hablar con Dios usted sea más espiritual que cualquier otra persona. ¿Qué dijo Jesús? Que por sus frutos los conoceréis. Miren, cuando les estoy diciendo que mi pastor me decía siempre a mí, ¿de qué espíritu te sacó? Por mucho tiempo pensé de esa manera, pero nunca entendía, porque siempre que pasaba algo salía carne nuevamente de mí, siendo yo espiritual. ¿Me hago entender? Si yo era espiritual y quien me hacía tropezar, me hacía volver a la carnalidad, yo no lograba entender por qué esto pasaba si yo era espiritual. Y fue cuando la palabra de Dios a través de mis pastores me hicieron entender algo. Póngame su atención. Yo no era espiritual, como decía decírselo a mi esposa. Decía a mi esposa, ¿usted es capaz de gritar a uno de sus líderes como me grita a mí? ¿Usted le va a responder a uno de sus líderes como me responde a mí? ¿Usted se impacienta con uno de sus líderes como me responde a mí? Estamos hablando del comienzo con mi esposa en el noviazgo. ¿Usted va a gritar a los hijos de sus líderes como grita a mis hijos cuando no me dejan orar? Pero es que estoy buscando a Dios. Así no se busca a Dios, decía mi esposa. Y siempre me sacaba del espíritu. Me di cuenta que me estrellé con la verdad de Dios. Yo no era espiritual. Yo era un gran servidor. Yo era una persona que amaba la iglesia, amaba a los pastores, amaba el servicio, mas no era espiritual, que es muy diferente. No era espiritual. ¿Y sabe qué pasa aquí entre nos? Que mientras el carnal haya defectos en un espiritual, no le va a dejar creer en Dios. Porque el carnal siempre va a demandar más de los que dicen ser espirituales. O sea que terminaba la consejería, escúchenme, pónganme la atención, y el culpable terminaba siendo yo. Oiga, qué piedra, que siempre el culpable era yo en todas las consejerías. Perdía todas las batallas en las consejerías. ¿Sabe qué me enseñó esto? ¿Cómo actuó David aquí? David no peleó, David no se defendió. David dijo, está bien, me haré más vil delante de ti. Eso es ser espiritual. No es intentar defender algo que tú sabes que tienes. No es intentar hacer sentir mal a la otra persona que es carnal por lo que no hace. No es intentar restregar todo lo que tú haces, porque así nunca vas a lograr ser una persona espiritual. Si yo le hiciera una pregunta, bueno, vamos a hacer algo más confianza, ¿sí? Como la cámara no nos está mostrando a ninguno, usted nomás me va a mirar a mí. Levante la mano todos los que se consideran carnales aquí, que todavía están en la carnalidad, en serio, con todo su corazón. Ahora, si yo me sentara con cada uno de ustedes los carnales y les dijera, háblenme de su esposa espiritual,
¿Cuántas cosas usted no tiene guardadas que quizás el pastor no sabe? ¿Verdad? O sea, deseo a gritos escuchar a un carnal exponer a su esposa o a su esposo espiritual en ese momento. Deseo escuchar a los hijos aquí decir, es que papá y mamá son así en la casa, en la iglesia no. Porque los carnales no es que tengan la razón, sino que los carnales, al ver que su pareja que dice ser espiritual no cambia, no tiene reflejo de Dios, va a seguirle demandando más a esa persona. Amén. Entonces, escúchenme, yo veo aquí a todos los espirituales, los veo todos los martes en la reunión, los líderes. Veo todos los espirituales que llegan aquí bien lindos los domingos, pero yo no sé cómo se comportan ustedes en casa. No sé qué pasa en casa. ¿Sabe quién me muestra lo que pasa en casa? Un esposo amando y adorando a Dios, unos hijos amando y adorando a Dios. Esa es la muestra de lo que pasa en casa. Mientras eso no pase, todavía hay faltantes en casa. Mientras la esposa siga viniendo sola a la iglesia, mientras el esposo siga viniendo solo a la iglesia, hay un faltante. Hay un espiritual versus un carnal. Hay batallas en la casa todavía. Yo viví por mucho tiempo esto, en los procesos tan difíciles que tuvimos, pero siempre me creía más espiritual que mi esposa. ¿Saben cuál era la diferencia? No importaba quién tuviera la culpa, no importaba quién empezara la pelea. Aquí lo importante es cómo se termina una pelea. ¿Quién gana? ¿O no? Esa es la verdad de una pelea. Yo sabía quién la empezaba. Amén. Yo le decía al pastor, es que ella me provocó, es que ella hizo. O sea, sabíamos cómo empezar la pelea, pero ¿cómo terminaba? Terminaba yo siendo un carnal. O sea que terminaba la pelea mal. David tuvo para empezar una pelea y no la empezó. Simplemente se hizo más vil, no se dejó quitar el gozo, no se dejó quitar la paz. David danzaba locamente delante de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que la historia dice que David se quitó todas sus prendas y danzaba desnudo delante de todos? ¿Han escuchado eso? La Biblia dice, David estaba tan contento delante de Dios que no lo hizo a propósito. Simplemente él tenía un manto y se puso a remolinear, de tal manera que remolineando cayeron sus vestiduras y todas las criadas vieron su cuerpo físico. Y por eso es que Mical está enojada. Estás de cochino mostrando tu cuerpo a todas cuando ese cuerpo es mío. David dice, pero es que yo lo hice para Dios. Yo no salí a mostrarle esto a todas. Yo salí a danzar a Dios, pero inconscientemente se me cayeron mis prendas, no me di cuenta. Mical está enojada con David. ¿Y sabe qué pasa? Que en la iglesia el peor error es tener peleas los cristianos versus los espirituales. ¿Por qué? Porque su palabra dice, no tenéis lucha contra carne ni sangre. Y el espiritual, que dice ser espiritual, sabiendo que no puede pelear contra el carnal, pelea todos los días con los carnales. ¿Sí o no? Uno escucha en la iglesia, pastores, que ya se levantó el diablo, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi suegra, mi vecino. Todos los días se levanta la carnalidad. El problema es que los espirituales terminan cayendo en esa pelea. Y Dios dice, no es así como se pelea. Es como David lo hizo, es como Job lo hizo. Job no levantó nada contra Dios. Y al final de la historia se restaura Job, se restaura su esposa. Al final de la historia, aunque Mical no tiene hijos, se restaura con David. Pero por dos hombres que sí eran de verdad espirituales. Y usted me diría, pastor, pero uno cómo hace para ser espiritual si todos los días uno trabaja, si todos los días uno está expuesto, si todos los días no. David era un hombre de guerra. David era un hombre que mataba por orden de Dios para defender el pueblo de Dios. Tenía sangre en sus manos, dice la palabra. Cuando David intentó construir el pueblo, ¿qué le dijo a Dios? Tú no lo harás porque tú eres un hombre de sangre. Lo hará tu hijo. Tu hijo me levantará templo, tú no. Pero David tenía el corazón conforme al de Dios. Amén. Entonces esa rivalidad en la que
tú estás todos los días experimentando una batalla por quién es más espiritual que el otro, quién ora más, quién lee más la palabra, quién está más pegado al celular chateando, quién está más en las redes sociales perdiendo tiempo. ¿Todos tienen esa batalla o no? Claro. Con los hijos, ¿quiénes están más pegados al celular que a la Biblia? Todos los días hay una batalla. No eres espiritual sino una persona sentimental, sensible, activo, servidor, apasionado por la obra. Amas la iglesia, a tus pastores, pero no estás lo suficiente santificado para lograr santificar a tu pareja o a los de tu casa. Nosotros en la reunión de pastores, por el pastor principal hemos conocido algo que es triste, ¿no? Muchas iglesias aquí en Cali solamente son pastoreadas por el hombre, pero la esposa no pastorea en la iglesia. ¿Eso es algo bueno o malo para un pastor? ¿Qué creen ustedes? Hay un faltante. Si la esposa no está en el ministerio, hay un faltante. ¿O no? O viceversa, está la esposa en el ministerio, pero el esposo no. Hay un faltante. ¿Por qué en la casa no existe ese faltante? En la casa están ambos en todas las cosas, pero en el ministerio sí. Si yo le sirvo a Dios con todo mi corazón, si ya mi esposa viendo que tenemos una iglesia, si mi esposa viendo que Dios nos ha confiado su grey, nos sirve a Dios, hay un faltante en el corazón de ella. No del esposo, sino en el corazón de ella. Porque ella no quiere servir a Dios. Porque en vez de estar apasionada por Dios y la obra, está apasionada por otras cosas. Porque muchas mujeres dicen, usted encárguese de la iglesia, yo me encargo del hogar. Levante usted la iglesia, yo levanto a los hijos. Ese no es el orden de Dios. Pero tristemente nuestro pastor nos ha contado que son muchos los pastores aquí en Cali que lideran las iglesias solos, porque su mujer no está en la iglesia. Y han tenido la experiencia más bonita ellos como pastores de poder pastorear otros pastores, no de nosotros sino de otras iglesias. Y al intentar sentarse en pareja, en casa, cuando han tenido ese contacto con las parejas, no hablando nada de iglesia ni de ministerio, se han dado cuenta que quizás hay una esposa que no sirve porque hace muchos años fue golpeada por su esposo. Y no estoy diciendo de golpes físicos, sino de palabras. Y fue tan fuerte en una mujer así que se quedó eso grabado en su corazón y en su mente. Y el hecho que el hombre, su esposo, el pastor le haya dicho, es que usted no sirve para nada, ella le creyó. Y con esas palabras la ató. Y ella no sirve para nada en la iglesia. No es sino el nombre, pastora. Eso no lo cuenta el pastor, que es una realidad. Y es triste escuchar esa realidad. Pero es una verdad que también pasa en el nivel de pastores. Entonces yo no puedo ser pastor aquí en la iglesia cuando primero no pastoreo a quién, a mi esposa o a mis hijos como sacerdote. No puedo intentar, dice la palabra, administrar una congregación cuando no administro bien mi casa. ¿De qué sirve que todos en la iglesia me crean que soy espiritual cuando mi esposa no me cree que soy espiritual? ¿Tiene una coincidencia o no? Y esto pasa en muchos hogares. Yo creo en los líderes. ¿Cuántos dicen amén? Levanten la mano todo el liderazgo. Yo creo en todos. Pero si yo hoy le pregunto a su esposo, ¿usted cree en el liderazgo de su esposa? Les aseguro que los que no se congregan me van a decir, no, pastor, por eso no voy a la iglesia. Simple. No hay otra ecuación que usted pueda hacer, es simple. Si usted sirve con todo su corazón, usted ama a Dios, está en todo en la iglesia, pero su pareja no, hay un faltante. Y puede ser usted un anciano, puede usted estar formándose ya para posible pastor, puede estar ya llegando a grandes posiciones en la iglesia, pero si en la casa no te creen, difícil, ¿verdad? Así que usted tiene que reconocer hoy que no somos espirituales los que decimos serlo.
porque no hay la suficiente santificación para que otros se santifiquen. Ahora, ¿cómo lo voy a demostrar? Y con eso termino, ¿qué es de verdad ser una persona espiritual? Quiero que me acompañen al libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Esta palabra no solamente se está hablando de pareja, sino también para con nuestros hijos. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 3. ¿Ya estamos allí? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Diga conmigo, Dios dice que todos alrededor son superiores a mí. Los que prestaron servicio alguna vez, ejército, policía, ¿lo saben o no lo saben? Y les meten tanto la doctrina de superioridad que aprende uno a las malas o a las buenas a respetar, ¿verdad? Así te estén haciendo lo que te estén haciendo, sí señor, no señor, ¿verdad? Es una doctrina, o sea, es una doctrina que te meten allí. Te estén sacando el jugo, la leche o lo que usted le estén sacando, sí señor, no señor. Por eso son personas que aprenden el valor de la humildad. Bueno, aunque no todos, ¿no? Pero quien pasa por esa escuela aprende el valor del respeto, de la humildad y de saber de que siempre habrán personas superiores a ellos. Independientemente cómo se comporte, qué haga o qué deje de hacer, el hecho de tener un distintivo, como le llamen en el ejército esas placas aquí, ¿sí? Que quiere decir que tienen mayor rango, merecen todo su respeto. Y cuando ustedes van alcanzando el rango en la doctrina, también cuando se les dan gente a cargo, usted sabe que usted ya también merece ser respetado. Amén. Entonces, en las pequeñas cosas que debe pasar en casa para que esta pelea entre carnales y espirituales tenga una victoria y no una destrucción como muchos hogares, es el respeto. Amén, es el respeto. Mire lo que dice Filipenses 2:3. No mirando, versículo 4, cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues este sentir en vosotros que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién pone el querer como el hacer? Dios. ¿Quién cambia al espiritual y al carnal? Dios, no nosotros. Entonces, si Jesús, siendo Dios, siendo el mismo Dios, no se aferró a nada, se humilló, se despojó por completo, ¿cuántos sabían que Jesús no tuvo esposa? Pero la Biblia dice que nosotros somos su esposa. Amén. No tuvo esposa natural, pero la Biblia dice que la iglesia es
la esposa de Cristo. La pregunta es, ¿se imaginan ustedes cómo hubiera sido la relación de Jesús con una esposa natural? ¿Ah? No lo hubiera dejado sacrificarse. Jesús hubiera amado tanto a una mujer porque Él era el amor. Quizás nunca había sufrido esa mujer, nunca le había ido mal, sino que con las palabras como Jesús halagó a toda la grey, a todo el pueblo, así mismo hubiera halagado a su mujer. Pero Dios es tan maravilloso que no necesitó demostrarnos a través de una relación natural con Jesús, sino que Jesús se santificó de tal manera, amó al mundo, que se santificó por toda la iglesia. Jesús no tuvo necesidad de decirle a usted cambie, porque él era el cambio, y quien estaba cerca a él cambiaba. Amén. Jesús no le dijo a nadie santifícate, porque él estaba santificado, y a quien se acercaba a Jesús terminaba siendo santificado. Entonces, ¿qué nos está mostrando Dios aquí? Que si yo no soy espiritual y no puedo cambiar a nadie, necesito aprender de Jesús, a despojarme por completo, para que a través de nosotros, las personas que viven en casa, puedan ver a Jesús de verdad. No a un Jesús del quien yo hablo todos los días, sino a un Jesús de verdad a quien yo demuestro con mis acciones. ¿Me entienden la diferencia? Porque es bueno, y muchos hablan de Jesús, pero pocos actúan como actuaba Jesús. Entonces, ¿por qué los carnales no siguen a los espirituales? Porque de verdad no hay una santificación. Porque usted puede hacer muchos cambios y mucho servicio en la iglesia, pero mientras en casa no se santifique y santifique a su esposa y a sus hijos, no va a lograr que ellos le sigan. No va a lograr que ellos vean en usted un cambio diferente. Dice que Jesús se despojó por completo. ¿Y sabe qué significa despojarse por completo? Que los espirituales tienen que morir todos los días para que los carnales puedan vivir. No al contrario, el espiritual tiene que morir todos los días para que los carnales puedan vivir. Si usted sabe que por este motivo su esposo, su esposa que es carnal, se va a levantar en contra, sabe que Satanás lo va a gobernar más de lo que ya lo gobierna, ¿qué debe hacer el espiritual? Despojarse, para que Satanás no tome a ese carnal y lo lleve a un estado peor. Pero no con palabras, sino con acciones. Amén. No con consejerías, no con señalamiento, no con juicio, sino con acciones. Entonces, cuando yo les hice la pregunta del cordón, ¿recuerdan? Si Carlos es el rojo y Lisette es el blanco, Carlos es espiritual, es un líder en la iglesia, y Lisette no lo hace, es porque lo que está pasando aquí entre Carlos y el espíritu no es suficiente para que Lisette lo reciba. Es la administración que usted está recibiendo de Dios, el amor que recibe de Dios, la pasión, el fuego, la atención que usted recibe de Dios, no ha sido suficiente para que tu esposo te siga, aunque están como cordón de tres dobleces. Lo que yo hago por mis hijos no ha sido suficiente, mi santificación, para que ellos me sigan. ¿Me hago entender? Entonces yo no puedo hablar de algo que yo no he tenido que aprender, porque les estoy mostrando mis principios con mi esposa, cuando una vez muy enojada me dijo: ¿de qué sirve que la iglesia se sienta orgullosa de usted cuando su esposa no se siente orgullosa de usted? Yo era un líder, todavía no era pastor. Eso fue una palabra que cambió mi vida de parte de ella, porque era líder afuera, no dentro de la casa. ¿De qué sirve?
que se gane a todo el mundo y su esposa no se siente orgullosa de usted. O sea que me tocó desarmar esto y volver a empezar. Santificarme de tal manera que mi esposa me creyera. Amén. Santificarme de tal manera que todo lo que mi esposa ve a solas, donde no habita un pastor, sino que habita Diego, no un pastor, sino Diego, le convenciera de que yo soy espiritual. ¿Ven la diferencia? Por eso ahora que nosotros tenemos ministerio, ustedes no me ven a mí haciendo el ministerio solo. ¿Me ven con quién? Con mi esposa. Porque lo que soy en casa, soy en la iglesia. Porque jamás la van a ver a ella empujada o condenada o a las malas que haga el ministerio. No lo hace así. Lo hace porque ama lo que pasa en casa y le fluye en la iglesia. Cuando ustedes ven a mis hijos, ustedes no ven a mis hijos obligados que se ponga el traje de danza o que se siente allí a hacer el sonido. Lo hacen porque aman a Dios desde casa y el fruto es acá en la iglesia. Con Emily he tenido más paciencia, la niña más pequeñita, he tenido más paciencia con ella. A veces cuando quiere, danza, cuando no, no. Pero estamos hablando de una bebé. Pero Emily, si usted le pregunta sola, si le dice, Emily, ¿su papá danza en la casa? Hágalo por curiosidad, a ver qué le va a decir. Le va a decir, danza más feo, pero danza. Porque con los 3 niños me meto a veces a mi estudio a danzar a Dios. Y lo hacemos. A Esteban, que le gusta la música, le tengo buenos equipos en la casa y le gusta sentir el bajo, le gusta la música. Entonces no somos adoradores aquí en la iglesia, sino que en la casa también adoramos a papá. Amén. Entonces yo no puedo intentar mostrar algo en la iglesia que no estoy logrando en casa. Yo no puedo intentar liderar una iglesia cuando mi esposo y mi esposa no me creen a mí, no me siguen a mí. Hay un faltante que tengo que organizar. No puedo intentar pasarme los años intentando tener una posición en la iglesia, que el pastor o la pastora se sientan orgullosos de mí como líder, cuando mi esposo no se siente orgulloso de mí. Eso está mal. Y gracias a Dios porque nos ha dado sabiduría, no hemos tenido problemas con ningún esposo ni ninguna esposa que sean carnales. Hemos intentado ser sabios con todos. Amén. Ahora, si usted logra que su esposa lo siga, sus hijos lo sigan, ¿quién va a seguirte también? Tus hermanos. Amén. Pero aún más, Dios tiene tanto para darnos, tanto para santificarnos, que hasta la persona que no entró en el arca de Noé, ¿recuerdan quién no entró en el arca de Noé? La suegra. Hasta la suegra, que es uno de los rivales y enemigos más grandes en una relación, te santifica tanto Dios que la suegra también te va a creer, te va a respetar y te va a amar. Y tengo testimonio para mostrarles o no, de esa manera. ¿Cuántas veces no ven ustedes a mi suegra aquí congregarse? No está porque todos los domingos se está quedando con mi esposa, atendiéndola. Pero aún se santifica a Dios tanto que ahora no solamente mi suegra me cree, mis cuñados me creen y vienen a la iglesia. Santificación. Y nunca les he predicado a ellos. Santificación. Pero todo está aquí. Este cordón de 3 dobleces cumple una función, el Espíritu Santo. Santificarte de tal manera que te cambia, te transforma, te renueva, te da amor todos los días para esos carnales. Te da paciencia para los carnales, te da sabiduría para tratar a los carnales. Cuando tú sabes que le huele la chispa a tu esposo o a tu esposa, tú le estás diciendo, Espíritu Santo, dame sabiduría para que no le huele la chispa, para que ese demonio no lo gobierne, para que no se vaya a despertar en la carne, sino que hoy estemos en el Espíritu, Señor. Que ese sudado que lo vaya a hacer lo haga rico y que no vaya a quedar amargo, porque es que de que se levanta es amargada y así mismo queda la comida. ¿Pasa o no pasa?
Entonces usted en la oración se está santificando de tal manera, santifica su relación de tal manera que sus hijos en casa no van a querer salir de ella. Aman tanto lo que pasa en casa, aman tanto lo que ven en papá y mamá, que les gusta estar en casa. Y usted no va a tener unos hijos a los 17 años con ganas de querer salir de la casa. ¿Por qué? Porque hay amor y santificación. O si no, yo le pregunto entonces a los jóvenes que hoy dicen: pastor, yo no veo la hora de cumplir los 18 para irme de mi casa. Yo sé por qué se quieren ir de la casa. Los jóvenes no son brutos, los jóvenes son astutos. Un joven sabe que el hotel mamá no lo tiene en ningún lado. ¿O no, jóvenes? Pero si llega una presión de tal manera que usted quiere correr de su casa, no es porque usted quiera ir a experimentar una vida diferente. Es porque lo que usted está experimentando dentro de casa lo tiene usted partido en dos. Y no quiere más eso. Ese es el por qué los jóvenes quieren salir corriendo de casa. Entonces la pregunta es a los espirituales: ¿son espirituales, sí o no? ¿Qué hacer si tu pareja no es espiritual? Jesús acabó de respondernos: despojarnos de tal manera que se santifique uno y pueda santificar a los demás. Amén. Todo lo que estaba cerca a Jesús se santificaba. Ustedes saben que los teólogos dicen: ¿por qué Jesús, en vez de maldecir la higuera, no la bendijo para que diera fruto? ¿Sería más fácil o no? Llega Jesús, ve la higuera sin dar fruto. Jesús le podía haber dado una orden a la higuera, ¿verdad? Y ella dar fruto. Pero no, la maldice y la higuera se seca. Pues queda esto como expresión o como testimonio que todo aquel que tiene claro lo que debe hacer y no lo hace, que todo aquel que sabe lo que debe hacer y no lo hace, que todo aquel que tiene el Espíritu y no administra lo que el Espíritu le ha dado, va a tener consecuencias en su vida. Por lo tanto, vamos a pedirle a Dios en esta mañana que nos santifique. Amén. Que entendamos de que no es una batalla entre los espirituales y los carnales, sino que hay una salida para los que están pensando hoy: ¿qué hacer si mi pareja no es espiritual? ¿Qué está diciéndonos Dios con esto? ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? Que el que es espiritual no lo diga, sino que lo demuestre. Que el que dice conocer a Dios o servirle a Dios no lo diga, sino que lo demuestre. El que dice amar a Dios no lo diga. Si ama a Dios, amará a todos por igual. Y esa es la santificación con la que Dios en esta mañana hoy va a santificar su iglesia en el nombre de Jesús. ¿Qué vamos a alcanzar con todo esto? Que en nuestros hogares haya un cambio. ¿Qué vamos a lograr? Que nuestra casa sea diferente. Que si me santifico yo, que conozco la verdad y soy esa luz, todos alrededor van a ver esa luz también. Y a través de nosotros, del modelo de nuestra casa, de nuestra familia, muchos van a alcanzar el nombre de Cristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Quiero invitarlo entonces que se ponga sobre sus pies. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? Es la pregunta. Cierra tus ojos. El que decía ser espiritual se va a humillar hoy delante de Dios, o seguirá creyendo que es espiritual. Ahora te das cuenta cuántas palabras
han salido de ti que han atado a tu pareja? ¿Cuántas palabras con poder han salido de tu corazón para hacer sentir mal a esa persona que dices amar? Tus palabras tienen poder, pero tus acciones, tus actos, emociones también. Tu desprecio. Quizás honras más en la iglesia y no en la casa. Intentas darle valor a los de afuera y no a los que están en casa. Quizás intentas servirle a todos los que están afuera de una u otra manera, pero no le sirves a esa pareja. Porque cada que lo ves o la ves, solo hay un juicio contra ella o contra él. Porque ya el amor no es suficiente para cambiar y transformar. Pues su palabra dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, no es jactancioso, no se irrita, no busca lo suyo. El amor es y nunca deja de ser. ¿Con qué amor estás amando? ¿Al carnal o al espiritual? Cuando el amor no cambia algo, es porque no es suficiente ese amor. Cuando el amor no logra transformar nada alrededor, es porque es poco ese amor. Así que son varias cosas en las que tienes que meditar en esta mañana. Si los espirituales venían preguntándose qué hacer con esa persona que es tan carnal, hoy Dios nos pone igual delante de él a todos. Hoy Dios dice: no hay espirituales si no hay frutos alrededor. No puedes intentar ser un árbol frondoso o de buen nombre cuando esas raíces, esas ramas que están cerca a ti no han pelechado ese fruto. Hoy te pedimos, Padre, en tu nombre, que nos perdones, Señor, que nos ayudes a entender y a comprender el propósito por el cual has enviado a tu Espíritu, Señor. Porque tu palabra dice: por el Espíritu haráis morir las obras de la carne. Ayúdanos a entender qué significa un cordón de 3 dobleces y cómo, anhelando yo que mi pareja cambie, debo entender que no cambiará hasta que yo primeramente no cambie. Todos deseamos ver el cambio de los demás, y Dios te dice hoy: cambia primero tú y yo cambiaré alrededor. No intentes seguirme pidiendo que cambie y transforme cuando tú no quieres cambiar, cuando tú no te quieres santificar, cuando te haces la víctima, cuando intentas ser una apariencia delante de muchas personas y en casa eres diferente. Hoy el Señor nos desnuda con esta palabra delante de su espejo, porque tiene la intención de transformar y restaurar lo que se había perdido. Si algo en tu casa, en tu vida, se había perdido, Dios con esta palabra te está diciendo: yo voy a restaurar, yo voy a reivindicar, yo voy a levantar lo que para ti es imposible, para mí es posible. Voy a sanarte del menosprecio, voy a sanarte de la esclavitud, voy a traer libertad del yugo opresor que ha puesto esa persona a tu lado, que te ama a su manera, pero no lo puse a tu lado para que te ame a su manera, sino a mi manera, dice Dios. Esa persona que te da amor con condiciones,
esa persona que te tiene entre la espada y la pared tu salvación, porque no quiere casarse contigo. Yo soy el que pongo el querer como el hacer, dice el Señor. Nadie más puede cambiar y transformar sino el poder de Dios. Pero si tú humillado me buscares, si tú volvieres tu rostro de verdad delante de mí y dejaras de hacer apariencia y sentirte como un verdadero espiritual, yo te voy a ayudar, dice el Señor. No es cuántos domingos tú vengas a la iglesia si en semana no practicas lo aprendido. No es cuánto me sirvas si primero no sirves a los de tu casa. No es cuánto me intentes buscar si no buscas a los que te di para que te amaran o tú amas. No quiero una iglesia así. Quiero una iglesia limpia, sin mancha, santificada en la verdad, fuera del pecado y no amiga del mundo, sino amiga de Dios. Por eso hoy te pedimos, Padre, que nos santifiques en tu verdad en esta mañana, Señor. Yo te pido por todos los hogares de esta iglesia, Señor, que tu verdad hoy nos santifique, Señor. Levanta tus manos y dile: Padre, necesitamos una unción de santidad, una unción para impartir sobre nosotros, una unción que nos lleve a caminar en ese temor en el nombre de Jesús, una unción que pudra el yugo de lo que no ha podido cambiar, de lo que no quiere acomodarse, de lo que no quiere ser restaurado, una unción que restaure lo que se ha dañado con mi esposa o mi esposo, incluso con mis hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Imparte esa unción, Espíritu Santo de Dios, de temor delante de ti, Señor, de temor delante de ti, hoy en el nombre de Jesús. Y ayúdanos cada día para poder avanzar a tu verdad en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Dios.